Bien, bendiciones esta tarde una vez más. Estamos listos, prestos y dispuestos para la tercera porción que tenemos de la parashá de esta semana, que es Ki Tavo, que como lo ven allí en la pantalla, eh, es cuando entres o cuando vengas. Tienen esos dos términos en algunas versiones de la Biblia. Así que vamos a entrar ya en la porción, pero no sin antes recordarle lo que ya hemos hecho. Desde el primer día de la semana, el domingo, comenzamos con el capítulo 26, versos 1 al 11. El lunes continuamos con el capítulo 26, 12 al 15. Y hoy estamos en el capítulo 26, verso 16 al 19, que es el que vamos a leer hoy. Y estamos agradecidos al Eterno por permitirnos estudiar las escrituras de esta manera, y es una grande bendición el poder hacerlo de esta manera, porque nos capacita a todos. Y es una gran oportunidad de escudriñar las escrituras en este tiempo tan difícil y convulsionado como se ve el mundo. Muy bien, oremos. Padre, gracias te damos por los méritos de tu Hijo amado Jesús Amasía. Nos ponemos en tus manos, ponemos a todas las personas que vean este video, que estudien, a la congregación Puerta Abierta, y también, hermanos, a todos los hermanos que tengan el bien de escuchar y ver este video y que les sirva, Padre. El propósito es que cada palabra que es viva y eficaz y hará lo que ella quiere, que discierne los pensamientos como una espada y los tuétanos. Así que hazlo con cada uno de nosotros, que esta palabra nos revele lo que tenemos que corregir. Y una vez más te agradecemos porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz para todos aquellos que así la reciban. Te agradecemos este tiempo, que tu rúa, que tu espíritu nos ministre a todos, y una vez más, gracias por los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, bendiciones de nuevo, y también recordarles que esta porción corresponde a este próximo Shabbat o sábado, en el cual estaremos estudiando esta porción que es la número 50. O sea que ya llevamos 50 semanas desde que comenzamos con Génesis. Y la porción completa de la parashá es capítulo 26, 1 hasta el capítulo 29, 8, Isaías 60, 1 al 21, Salmo 51, Santiago en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, capítulo 1 y 1 y capítulo 2, verso 26. Y también la carta a los Romanos 11, del 1 al 15. Y también recordarles que el próximo lunes 6 de septiembre, el mes de septiembre, el próximo lunes 6 de septiembre, al caer el sol, al martes 7 al caer el sol, es la fiesta de la trompeta. Recuerde que estos tienen una relación importante para que sepamos que esta fiesta de las trompetas anuncia la venida de Yeshua, tal cual como lo menciona en el Nuevo Testamento, en el cual dice que al final trompeta, los muertos en Cristo gritarán primero, y nosotros, los que estemos vivos para ese momento, seremos transformados. Y de ahí todo lo que tiene, como dicen, antes de cerrar el telón, son una cantidad de profecías que se cumplirán en ese momento. Muy bien, entonces les recordamos eso para que usted esté pendiente, porque tendremos un servicio especial de la fiesta
esta primera fiesta de otoño de las 7 que están en el capítulo 23 de Levítico. Muy bien. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, así que vamos a leerla y vamos a nuestra Biblia y vamos a leer precisamente el versículo, el capítulo 3, capítulo 26, esta es la porción 3 del verso 16 al 19 y la leo de esta versión. El día de hoy, Yuhebakei Yahweh, tu Elohim, te ordena que cumpla estos estatutos y juicios y los guardarás y lo observarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 17. Hoy has ensalzado a Yahweh para que sea tu Elohim, tu Dios, y para andar en sus caminos y guardar sus estatutos, su precepto y sus juicios, y para obedecer su voz. Ponga atención. Y para obedecer su voz. Verso 18. Y Yahweh te ha ensalzado hoy para que seas para él su pueblo predilecto, como te lo ha dicho, y guarde todos sus preceptos. Y por último, el verso 19. A fin de que te alcance sobre todas las naciones, no alcance, a fin de que él te ensalce o te levante por encima de todas las naciones que hizo, te exaltó en loor, en fama y en gloria, y a fin de que tú seas un pueblo apartado, kadosh, santo, que es lo que quiere decir todos esos términos, el término de kadosh. Un pueblo santo, apartado para Yahweh, tu Elohim, como él habló, como él habló. Bien, vamos a compartir pues estos versos, los cuales tenemos para el día de hoy. Y vamos al primer verso de la porción que nos corresponde el día de hoy. Y para ello tengo aquí una lámina. Bien, el capítulo 26, verso 16 al 19. Y eso es lo que vamos a sacar de allí, al escudriñar, a sacar de allí para hoy, para que cada uno de nosotros podamos, con la palabra que es viva y eficaz, y además la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, estamos dispuestos y listos a que la palabra nos ministre. Así que ahí donde usted se encuentra, que esta sea también su oración. Tercera porción, verso 17. Perdón, verso 16. Y dice la porción: el día de hoy, Yahweh, tu Elohim, te ordena que cumpla estos estatutos y juicios y los guardes y los observe con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta primera parte me llamó la atención de que tanto el versículo 16 como el 17, el 16 dice, se encuentra la palabra Ayón Hasé, Ayón Hasé en hebreo, que es el día de hoy, el día de hoy. Y la segunda vez de estos 4
verso está en el segundo, donde dice, hoy has ensalzado a Yahweh o lo has levantado. Y me llama la atención la palabra ahí, hoy, hoy. En este verso 6, al decir hoy, el día de hoy, podemos verlo que es una palabra que está no solo en el tiempo que ocurrió esto, antes de entrar a la tierra prometida. Recuerden que es aproximadamente, hay como 6 días en que todo esto que está ocurriendo, Moisés está por morir. Y a su vez, el pueblo de Israel está por cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida paralelamente. Mientras el pueblo de Israel va entrando a la tierra prometida guiados por Josué, Moisés está subiendo al monte y ahí es cuando él muere, pues, según, porque hay estudiosos eh, bueno, que no es que cuestiona, sino que no explica la escritura ni siquiera dónde fue que murió. En el monte, ok, pero no encontraron nada. Pero una cosa bien extraordinaria es que después lo vemos en la transfiguración. Recuerden en el Evangelio, en los Evangelios, la transfiguración antes de todo los padecimientos de Yeshua en el madero, que se presenta el profeta Isaías, Elías y Moisés. Se presentan estos dos con el propósito de como consolarle o también decirle todo lo que iba a acontecer. Y es tremendo todo esto porque usted sabe que este profeta Elías fue traspuesto, fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y por ello es que se hace la gran pregunta de, bueno, ¿por qué apareció Moisés allí si debiera estar para el momento de la resurrección? Y de eso es que trata esta no controversia, sino que lo deja a uno allí pensando como que sí, también él fue traspuesto, pero no aparece en las escrituras, no aparece. Muy bien. Y también, bueno, algunos dirán, bueno, si no está en la Biblia, ¿para qué discutir eso? Bueno, también tienes razón. El día de hoy, Yahweh, tu Elohim, y es una afirmación, hoy, el día de hoy, Ayón Haset. Hoy, para decir hoy en hebreo, es esa palabra Ayón. Y dice, hoy te ordena que cumplas. Ya vimos en las porciones anteriores, la primera y la segunda, en la cual se habló de las primicias, se habló del diezmo, se habló de todo el proceso, cómo es que tenían que hacer ellos y llevarlos al templo, o entregárselo a los sacerdotes, al Cohen Gadol, a los levitas, a los que ministraban. Y ayer también tuvimos un tiempo hablando y recomendamos en lo que dejamos en la grabación de YouTube, la de ayer, que revisaran exactamente todos los creyentes en Cristo, en Mesías, en Yeshua, en Jesús, que revisara
el capítulo 3 de Malaquía con respecto a lo que tiene que ver con lo que tratamos en ese tema ayer. Muy bien, entonces aquí, después de todo eso, al final encontramos ayer que se pedía, entonces se pedía una bendición por el pueblo. Y también después que habían hecho toda lo que el eterno Dios había ordenado acerca de la primicia, es decir, la primicia es lo primero de los frutos, lo primero. Y después vemos que habla acerca de el diezmo y explicamos que no entienda que eso es una, dentro de la esa cultura era agrícola y sigue siendo agrícola hoy día. Si usted va a Israel se va a dar cuenta. Y no necesariamente tenía que, no necesariamente, no necesariamente claramente no es que está hablando de dinero. Está hablando de toda la producción de la tierra. Van a pasar a la tierra prometida y cuando estén allá, una explicación de los primeros 3 años y luego lo que se hizo el primer año, la primicia. Y ahí en Israel es interesante que tienen por costumbre que ese primer fruto que sale de las cosechas, ese primer fruto no lo cortan. Es decir, estaba escuchando a alguien que dice que lo dejan en el árbol para que sea como de ofrenda al Eterno, ya que hoy día no se tiene templo. Y entonces del resto es que ellos esperan comer. Muy bien. Entonces, en el día de hoy, entonces de ese background, vea lo que dice, te ordena que cumpla estos estatutos y juicios. Ya ellos lo están haciendo y aquí viene como la aprobación del eterno Dios en todo esto, que le dice que cumpla estos estatutos, estos juicios y los guarde y los observe. Una cosa es que usted lo guarde y usted diga, bueno, yo sí sé que los mandamientos son 10, el primero dice tal cosa, el segundo de esto. Está bien, pero lo más importante no es eso, es que los guarde o los atesores o lo practiques. Y debo decirlo, no es por la salvación, porque algunos lo relacionan que, tú vas a hacer eso es para salvarte. Hermano, la salvación es en Yeshua, punto. Pero cuando se está hablando de todo lo que está escrito en estos primeros 5 libros de la Biblia, es para que nos vaya bien, para que las bendiciones estén constantes en la vida de cada uno. Por supuesto que hay reglas, por supuesto que hay mandamientos, hay leyes, preceptos, ordenanzas, porque de lo contrario, esto no viene solamente porque haga lo que haga, va a venir. Y vemos que aquí el Eterno le está diciendo, guárdalos y obsérvalos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces aquí esta palabra está como, de alguna manera, como conectada al primer mandamiento. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Enkebo, Malkuto Leolam Bajé. Es decir, escucha Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y vemos acá que dice que los guardes y los observes con todo tu corazón y con toda tu alma. Similar al mandamiento, el mandamiento número 1 de los Asereta de Ibro o los que se conocen como los 10 mandamientos. El primero. Muy bien. Vamos entonces al verso
siguiente, el del capítulo 26. Ahora vamos al... déjeme chequear aquí un momentito mi nota. Ok. Tenemos entonces esta nota 16. Ahora vamos al 17. El capítulo 26, verso 17. Y dice la escritura, vamos a leerla de nuevo. Acuérdense que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Dice el 17. Has exaltado a Yahweh para que sea tu Elohim. O sea que con todo lo que ellos hicieron, exaltaron el nombre del Eterno. Y para andar en sus caminos y guardar sus estatutos y sus preceptos y su juicio para obedecer su voz. Para obedecer su voz. Extraordinario. Yo había tomado unas notas acerca de el poder de la palabra, el poder de la voz. No es tanto la voz como que algunos pueden decir, oh, tiene voz de locutor, tiene voz de esto, tiene esto. Tiene una voz linda porque canta, tiene un buen tono. Más sin embargo, lo que quiero traerle es el poder de la palabra que sale de nuestros labios. Porque el poder de la palabra Dios lo usó para la creación. Dijo, sean los peces, sean los animales, las plantas, todo. Y lo hizo con la palabra y con 22 letras del alfabeto hebreo, o el alefato, como se le menciona, se formó las palabras y comenzó a decirlas. El poder de la palabra. Entonces, esa palabra tiene poder de construir y de destruir. Poder de construir y de destruir. Así que, como consejo ya, debemos usar bien cuando hablamos. Porque el ser humano también, al ser creado a la imagen y semejanza de Dios, del eterno Dios, bendito sea, tiene esa capacidad. Y por eso es que encontramos que debemos bendecir y no maldecir. Bendecir todo el tiempo y no maldecir. ¿Por qué? Porque tiene caracteres de destrucción o de muerte. ¿Para quién? Para aquel que maldice. Hoy, por cierto, venía comentando, estábamos hablando de eso, mi esposo y yo, Nancy, y con respecto a personas que maldicen, no utilizando esa palabra, pero sabe que maldecir es decir algo malo de la persona, aunque no sea. Y de pronto, dentro de 2 días, vamos a estar viendo el capítulo 28 de este mismo libro de Deuteronomio, de donde están las bendiciones y las maldiciones. No se pierda ese estudio, porque va a aprender un poco más de lo que estamos hablando ahora, pero más a profundidad de lo que significa al cuidar nuestras palabras, porque no necesariamente es que usted tenga que usar la palabra malelegela o maldición. Porque lo contrario a ello es la bendición. ¿Y qué es la bendición? Bueno, la bendición es una palabra que tiene la intención de que le vaya bien extraordinariamente a la persona. Y maldición es lo contrario. Ya dije. No dice para que le vaya bien, sino que lo contrario, para que le vaya mal.
cualquier palabra que tenga ese enlace. Ese enlace. Por eso hablamos en esta parasha anterior acerca de deseos egoístas. El deseo egoísta trae ese tipo de consecuencias que no son bendiciones. Muy bien. Entonces, voy a leer una porción de la versión de la Biblia de las Américas donde dice: has declarado hoy que Yahweh es tu Dios. Eso fue lo que hizo el pueblo. Declaró que Yahweh, bendito sea, es su Dios, y que andarás en sus caminos, guardarás sus estatutos, sus mandamientos y su ordenanza, y que escucharás su voz. En la versión del hebreo me impactó que dice, dice, y para obedecer su voz. Obedecer su voz. Una cosa es que usted diga, yo creo en Dios. Y otra cosa muy contundente es, ¿le cree usted a Dios? ¿Me oyó bien? Usted dice, yo creo en Dios. Perfecto. Y si yo digo que levante la mano, todos van a decir que sí. Pero la pregunta siguiente es, como lo he hecho en los otros estudios, es, ¿usted le cree a Dios? Porque si usted le cree a Dios es porque obedece a su voz, a lo que Él estableció, a lo que está en las Escrituras. No la interpretación de los hombres en el aspecto que alejan todas las cosas de su contexto. Y por eso hay que tener sumamente cuidado, porque Mateo 24 nos dice, mira que nadie te engañe o te desvíe, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que aún usando su nombre engañarían, si fuera posible, hasta los propios escogidos. Y si los tiempos no fueran cortados, o sea, imagínense cómo será ese momento en la tierra ante la venida de Jesús. Caos, hambrunas, guerras, rumores de guerra, todo ese tipo de cosas. Si hemos oído tantas cosas hasta ahora, una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, ha habido conatos de guerra en otros países, han habido como lo que está ocurriendo en Afganistán y todo, o en Irak o muchos países. Mira que nadie te engañe. Eso quiere decir, tenemos que estar chequeando que esté en contexto. Ese es el cuidado que debemos tener todos los que abrimos una Biblia y predicamos o enseñamos. Dice, y que escuchará su voz. Por eso la palabra en hebreo, Shema Israel, escucha Israel. El Señor tu Dios, uno es un Ejá. La palabra Ejá es uno. Y dice, y lo escuchará. Por un lado, el pueblo declara en ese momento, con lo que el Eterno mismo le está dando, con las primicias, los diezmos y todo lo que ya hemos explicado, en lo que está es declarando su amor y compromiso con el Eterno. Imagínense, 40 años en el desierto y ellos, Dios les proveyó todo. La primera generación que salió de Egipto quedaron en el desierto. ¿Y por qué se quedaron en el desierto? Por quejas. Se quejaban de todo. Pero ellos no veían los milagros, señales y prodigios
que hacía Dios con ellos mismos. Imagínense, la ropa no se les desgastaba, no tenían que, hasta el calzado pues le crecía con ellos mismos. No tenían, como dice un hermano, no había shopping center, pero Dios le proveyó todo lo que necesitaba. Pero tenían un problema, se quejaban. Por eso, al escudriñar las escrituras y ver todo lo que pasó el pueblo de Israel y murió, esa generación murió, porque los que entran a la nueva, a la tierra de Canaán, al pasar el Jordán, son los hijos de esa generación que murieron en el desierto. Bien. Entonces, vea lo hermoso que es que el pueblo declaró todo esto porque creció ese ajadá, ese amor de Dios mismo en ellos, y por ello hicieron todas estas cosas. Entonces aceptaron el compromiso. Y todo esto está ocurriendo antes de que entren a la tierra prometida. No lo olvide. Vamos al verso 18. Verso 18. Y el 18 dice, y Yahweh ha declarado hoy. Veamos acá, vamos a ver la palabra en el hebreo que dice. Exactamente. Empieza diciendo el 16, el día de hoy, Yahweh tu Elohim. El verso 17 dice, hoy has ensalzado o has levantado el nombre de Yahweh. Y el verso 18 también tiene la expresión hoy. Dice, y Yahweh te ha ensalzado hoy. La versión de la Biblia de las Américas dice, Yahweh ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como él te habló, para guardar todos sus mandamientos. Y por el otro lado viene entonces la respuesta de Yahweh. En estas palabras hay, podríamos decirlo, una renovación entre el pueblo y Dios mismo al establecer todo esto que está ocurriendo en esta porción de la parashá. Bien, entonces, en estas palabras hay una renovación del pacto según un rabino llamado Munk. Y dice que hay 3 alianzas con Israel en lo que se conoce como el Antiguo Testamento o Jumá. Es decir, desde Génesis a Malaquía. Él dice que la primera es la del monte Sinaí, cuando se le dieron los Aseret Adibro, los mandamientos. La segunda es la del tabernáculo, cuando hay todo el proceso para construir el Mishkan. Y número 3, la de la meseta de Moab. Quizás es una expresión que a lo mejor no la había oído nunca, pero lo que aquí está expresando es que exactamente es el lugar donde ellos se encuentran. ¿Quién? El pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida. En este texto aparece entonces la tercera de esta alianza, que es la de la meseta de Moab, en el cual, vuelvo y repito, el pueblo de Israel se encontraba en ese lugar. En ese lugar. Dice, tú eres su pueblo para guardar todos los mandamientos.
Vamos a usar la palabra, permítame enseñar la palabra que la más correcta. Es decir, cómo fue escrita en el hebreo. Dice en nuestras Biblias, en nuestras traducciones, dice mandamiento. En el griego es anomos o nomos. Nomos. Para guardar los mandamientos. Pero nomos lo tradujeron como ley. Entonces, para guardar todas las leyes, se diría de esa manera. Pero la palabra en hebreo, la palabra en hebreo que habla de los mandamientos es Torah. Y Torah no precisamente es ley, sino que la palabra Torah significa instrucción. Instrucción. Y de hecho yo tengo una versión del hebreo al español de estudio que se llama el manual de Yahweh. El manual de Yahweh. Y vea cómo lo expresa, un manual. O sea que es un libro de instrucciones, como cuando usted compra un aparato, una cuestión eléctrica o lo que sea, y tiene que armarlo, le dan un plano, le dan un manual como esto, el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y quizás a algunos no les gusta mucho eso, todo lo que se tiene que hacer, sino que quiere hacerlo, nada más ver los tornillos, las cosas aquí, el cable tal, y después va a tener, la mayoría ha tenido problemas. Entonces un manual es un plano, pero la palabra más sencilla es una instrucción y está escrita, instrucción. Y la pregunta que usted debe hacerse o que todos debemos hacernos es, ¿para qué? ¿Para qué? Además de ser hijo de Dios y todo, como un padre, obedecerlo y todo lo que debiera hacer y tener eso claro para que no cometer errores, pero es para que nos vaya bien en esta tierra. Se da cuenta que no es una expresión de salvación, sino una expresión de que nos vaya bien. Es un manual para que nos vaya bien. Que el Mesías aparece ahí, que Cristo aparece, que Jesús está ahí desde el comienzo, sí, desde el Génesis. Hasta que se cumpla lo profético en él, y hace 2000 años eso ocurrió. Entonces, esto quiere decir que dice para que guarden las instrucciones. Es decir, para que cuando tú te relaciones, porque entonces viene el plano de la sociedad, cuando tú te relaciones con lo social, no solo tú, sino con los otros de la misma tribu, y después de esa tribu con el resto de las 11 tribus, estamos hablando como aproximadamente 3.5 millones de personas que salieron de Egipto. Y recuerde que todos no eran hebreos. Habían allí personas extranjeras de las 50 naciones de ese momento. Bien, 70 naciones. Corrijo, 70 naciones. Muy bien, entonces tenemos las instrucciones. Y cuando se está expresando, guárdala, cúmplela, hazla, los mandamientos, los preceptos y tal, es exactamente eso, instrucción, porque al leerla cada una de ellas, para cumplirla, para hacerla, es para nuestro bien, para nuestro bien. Viene Jesús a un momento hace 2000 años, viene y dice, yo les traigo vida, y vida en abundancia. Vida en abundancia.
porque él trae también la bendición de Abraham, Isaac y Jacob para que podamos entender a Pablo cuando dice en Gálatas, si soy de Cristo, linaje de Abraham soy. Y toda la herencia de Abraham también nos corresponde. Si uno se siente rebelde, actuará como un rebelde. Si uno se identifica como ladrón, va a hurtar. Si uno tiene un complejo de rechazo, la persona rechazará a los demás. Si uno tiene identidad de ser un pueblo de exclusiva posesión, se comportará de manera santa, kadosh, como Dios lo manda. ¿Cómo esto llega? Al guardar sus instrucciones, a ponerla por obra. Cuando eso ocurre, entonces yo tengo una identidad. Recuerden que también dicen, en otro momento dice, ustedes son cabeza, no cola. ¿Qué quiere decir todo eso? Es que tenemos una identidad en esta tierra, amados. En Cristo tenemos una identidad. No es decir, yo soy cristiano. No, no es identidad. No me estoy refiriendo a eso, estoy refiriendo a lo que la Escritura nos enseña al tener una identidad como hijos de Dios. Esto es muy importante, que debemos pensar de sí mismo, cada uno de aquellos que aman, alaban, bendicen a Dios y exalzan el nombre de Jesús en estos tiempos, de que es importante que usted, no es que se lo crea, no, que usted crea lo que dice la Escritura. Yo estoy convencido que la iglesia cristiana de hoy no necesita más predicación que tenga que ver lo que puede lograr en Cristo. Porque han habido años y años y años y años. Yo tengo 41 años en el Evangelio. Y siempre escucho ese mensaje. Es que tú puedes lograr esto y tú lo otro y tú esto. Pero eso estuvo bien al principio. Hoy día estoy convencido que hoy día lo que necesitamos es solidificar lo que tiene cada uno creyente internamente de lo que ya es, no de lo que será. Y la Escritura es clara, dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos dice, somos luz, no andamos en tinieblas. Tenemos una autoridad, tenemos una identidad y una autoridad. Al tener la identidad, entonces yo no soy como cualquier otra nación de la tierra. ¿Soy qué? Real sacerdocio. O sea que somos sacerdotes. Una nación santa. Y si usted ve esos términos que aparecen en el Brit Hadashah, el deseo del eterno Dios con todo el pueblo de Israel era exactamente eso. Que toda la nación fueran de reyes y sacerdotes. Todas. Pero al pedir reyes y todo eso, se complicó. Se complicó la cosa. Comenzaron a tener otras identidades, a absorber otras identidades. Usted tiene una identidad ya en Cristo, en el Mesías. Y esto es muy importante pensar, vivirlo y cuando vengan esos pensamientos que vendrán a incomodar tu vida, usted tome el lugar.
porque usted sí tiene identidad. Es muy importante pensar en esto, de sí mismo, de la manera correcta. ¿Para qué? Para poder actuar de forma correcta. Cuando usted sabe que es un hijo del rey, que usted le sirve al Eterno, la Escritura nos dice a través de Pablo que somos embajadores, como que si el mismo Yeshua estuviera allí hablando no por nosotros, sino a través de nosotros. Nos ha dado autoridad. Nos ha dado la bendición, lo que se conoce como la brajá de la verajá. Es decir, tenemos la bendición de la bendición, para que la redundancia, de la bendición de la bendición. Brajá de la verajá. Porque hubo una bendición inicial, fue entregada a Abraham a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Abraham a Isaac, Isaac a Jacob y de Jacob a las 12 tribus. Y desde las 12 tribus era para alcanzar al mundo igual. ¿Por qué? Porque la primera que se escucha es a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso cuando vemos en Gálatas, cuando Pablo habla, si soy de Cristo, y fíjense que no dice si soy de Jesús. No dice así. Sino que está usando el término Cristo. Y la palabra Cristo en el griego o en latín también lo tradujeron como ungido. El ungido. Pero esa palabra en el hebreo lo que significa Mesías. El Mesías. Entonces Roma lo que quiso poner dice, no ponga esas palabras, esos son judíos y ellos mataron a Cristo, pongamos una palabra que todo el mundo pueda entenderla. Claro que sí, la entienden así, pero está fuera de contexto. Cristo es el Mesías. Yeshua HaMashiach. Entonces lo traducen Jesús el ungido. Con el término ungido es que era que se ungían eran a los reyes solamente. Y por supuesto a los que servían en el tabernáculo, en el templo. Bien. Entonces, es importante que usted tenga claro su identidad en Cristo. Por eso, para que me entienda lo que dije antes, a usted no tiene que estar diciéndole lo que puede ser, lo que puede ser, lo que puedes llegar. Ya tú eres. Ahora lo que hay que hacer es vívelo. Vive lo que tú eres. Vive lo que tú eres. Un hijo de Dios. De eso se trata. Fíjense lo que dice Proverbio. Déjame chequear. Proverbios. Sí. Proverbio 23:7. La primera parte dice, pues como piensas de sí mismo, pues como piensas dentro de sí, así es, o así eres. Así como usted piensa de usted mismo, eso es lo que usted es. Yo puedo decir de esto, usted es hijo de Dios, usted es una iglesia poderosa, santa, yo puedo decir todo lo que dice la Escritura, pero usted es el que se queda pensando y dice, bueno, yo no soy tanto eso, pero se pone en un camino contrario al camino de Dios. Al camino de Dios.
Y vea lo que dice. Pues como piensas dentro de sí, así es. Como piensas de ti mismo, así eres. Por eso Yahweh crea una identidad para su pueblo, para que actúe conforme a esa identidad. Voy a repetir, para que actúe conforme a esa identidad como hijo de Dios. Una de las primeras cosas que los malos espíritus, encontré una palabra también que me llamó la atención. El hecho de nosotros estamos en el camino de Yeshua, vamos pisando su propia pisada, pero hay otro camino. ¿Cuál? El camino del otro lado. Y esa palabra puede ser del otro lado del camino. También se puede interpretar como del otro lado de ese mundo espiritual que no se conoce. Que no estamos hablando que es el mundo del Rúa o del espíritu, sino de Hasatán, de los malos espíritus. Bien, una de las primeras cosas que los malos espíritus atacan en una persona es su identidad. Es su identidad. Hoy día podemos ver esto. A la gente comenzar a caminar del otro lado del camino de la vida, porque hay camino de la vida y camino de la muerte, pero no lo menciona camino de la muerte, sino aquellos que caminan del otro lado. ¿Qué es lo que hacen los que caminan del otro lado? Bueno, ataca la identidad de las personas. Esos espíritus inmundos, el Eterno, y en el nombre de Jesús se han reprendido. Pero siguen. Están atacando a toda gente que está en su debilidad, no del sistema inmunológico, sino de su vida espiritual, porque no ha tomado el rol que Dios le ha dado. Hijo. No bastardo, sino un hijo. Ellos intentan decirte que eres un inútil. ¿Quiénes? Los espíritus inmundos. Le trata de convencerte que no vales para nada. Trata de convencerte que eres un fracaso. Trata de convencerte de todas esas cosas. Y lo más triste es que a veces personas de autoridad, puede ser un papá, una mamá, un tío, una abuela, que utiliza palabras que son de maldición como cosas como tú no eres bueno para nada. Hay cosas así por el estilo. Y eso es suave lo que estoy diciendo. Pero todo esto que está diciendo, que te digan que eres un inútil, que te dicen que no vales nada, que eres un fracaso, si tú recibes esos pensamientos, tú mismo, tú recibes esos pensamientos que te dicen a ti, no puedes, yo no esto, y todo el tiempo es un no, y te dice, tú no vas a llegar a ningún lugar, hasta te meten los pensamientos, te vas a morir, y no sé cuánto, y todo aquello. Y si usted recibe esos pensamientos, va a actuar según ellos, porque acabamos de decir Proverbio 23:7. Pues como piensas dentro de ti, así es. Así es, así serás. Pero no está hablando de una cuestión positiva. Está hablando en una advertencia de que cuando usted escucha esto que es negativo de su identidad, estamos hablando de la identidad de cada ser humano. Entonces que lo descubras.
y que no recibas esas palabras. Para nada. Y el adversario, si tú no lo haces, si a ti te dicen, lo que ocurre es que tú, en vez de ser esto, eres esto otro. ¿De verdad? Sí. Y la persona se lo cree porque aceptó esas palabras y la única meta que tiene a los que andan del otro lado, no del camino de la vida, sino del camino del otro lado, acuérdense que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Ese es un camino. Ahí están cientos, millones de personas sacado de ahí y te ha colocado en un camino y te ha dado una identidad. No debes aceptar eso, porque su meta, su fin de esos espíritus es destrucción. Por otro lado, los demonios intentan decirte, escuche esto está muy tremendo. Por el otro lado, van a haber demonios que intentan decirte que eres bueno. Oh, eres bueno. Muy bueno. Muy importante. Eres muy importante. Eres el mejor. Para que se crea entonces dentro de ti una actitud de ¿qué? De soberbia. Porque este es el alimento. Creerte todas estas cosas y si usted no ha crecido espiritualmente, seguramente cree que viene de Dios, del Espíritu. No, porque el propósito de todas esas palabras es una actitud de soberbia y así hacerte caer como Satanás mismo cayó al ver la historia, todo lo que ocurrió con él. ¿De dónde caíste, Luzbel? Tú que tal cosa en el cielo. ¿De dónde caíste? Soberbia. Huye de eso. Entonces, para contrastarte en estos dos extremos malignos, la primera es que te dice no vale, no sirve, no logrará las metas y al final es destrucción, y después el otro lado es, oh, qué bueno eres muy bueno, das esto, eres dadivoso, y te da y llega un momento que te llenas de ¿qué? De orgullo, y las dos cosas son dañinas y destructivas. Conforme a esa verdadera identidad, recuerde esto primero, es muy importante que sepas medir todo esto para que se crea, para que no no se crea una actitud ni una identidad llena de soberbia, y así hacerte caer como Hasatán cayó. Para contrastar estos dos extremos malignos, la Torá, la instrucción, el manual, te enseña quién eres según el Eterno. La Biblia, la Torá, los primeros 5 libros de nuestra Biblia nos da claramente cuál es nuestra identidad en Dios. ¿Para qué? Para que actúes conforme a su punto de vista. ¿De quién? Del Eterno. Se dan cuenta que todo lo que habla acerca de mandamientos, la actitud de conducta, tiene que ver nada más para que nos vaya bien en esta vida. Conforme a esa verdadera identidad que la Escritura nos dice enfáticamente que somos hijos de Dios. ¿Qué más quieres saber cuál es la identidad que te debe tener? ¿Qué más? Eres hijo de Dios.
No es lo que te dijo una persona. Borra eso. Cancela esas cosas. Si viene a tu vida recuerdo de cosas que ocurrieron y te dijeron de niño, cancela todo eso. Porque ahora has descubierto que tú eres un hijo de Dios. Es muy importante esto. Que los padres, por supuesto, cuando digo padres, estamos hablando mamá y papá, inculquen una identidad correcta en sus hijos. Porque para eso Dios se los dio. Estamos hablando de papá y mamá que también saben que son hijos de Dios. Pero la mayoría de nosotros no eran así, no era así. Eran religiones que no afirmaban esto que estamos diciendo ahora. Por eso los padres es como decir, comenzar y hacer arreglos, todo ello. Quizás tiene ya hijos de adultos, ya no están en tu casa y tal, pero tendrás que nietos. Y la nueva generación que nazca, igual que la nueva generación que fue la que entró a la tierra prometida, entonces comienza a hacer un trabajo. Los padres que dicen que sus hijos son rebeldes. Ah, usted no conoce esto, sí, este hijo mío es rebelde. Que Dios no guarde. Son rebeldes. Están creados lo que está detrás de toda esa palabra. Oh, este muchacho es rebelde. Lo que está detrás de esto es estar creando rebeldía constantemente en sus hijos. Los hijos se comportan según la imagen y la identidad que los padres les proyectan sobre ellos o le han proyectado sobre ellos. O ahora puedes entender que tus padres te proyectaron esa identidad que tú tienes. Y si no ha sido buena, vemos lo que nos enseña la Escritura. El que está en Cristo es una nueva criatura. Y trabajar y sacar todo eso dentro de uno, sacar todo eso malo y comenzar a poner palabras de afirmación. Repito esta línea. Los hijos se comportan según la imagen y la identidad que los padres proyectan sobre ellos, tanto en lo bueno como en lo malo. Tanto en lo bueno como en lo malo. Bien. Leemos el último verso, que es el 19. Dice, a fin, es decir, como la conclusión, a fin de que él te ensalce sobre todas las naciones que hizo, te exaltó en loor, en fama y en gloria, y a fin, y la repite la palabra, a fin de que tú seas un pueblo apartado, santo para Yahweh, tu Elohim, como él habló. Entonces, ¿tenemos o no tenemos identidad? Dios mismo nos la da. No rechaces otra cosa. No rechaces esto que estás oyendo, pero sí rechaza todo lo contrario a esa palabra de que no tienes una identidad en Cristo. La tienes. Ahora me entiende que no es hablar tanto y decir qué es lo que puedes lograr y esto es lo que dice la Escritura y esto es lo que puedes lograr y esto es lo que dice la Escritura y esto es lo que puedes lograr, sino esto es lo que dice la Escritura que tú eres. Toma tu lugar en la sociedad, toma tu lugar en el sector que tú vives, toma tu lugar en el trabajo donde trabaja, y que las maravillas, milagros y prodigios comiencen a ocurrir y la gente, como dice la palabra, van a empezar
a ver ese testimonio y van a querer ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a ese Cristo de la gloria, lo van a querer, pero no por religión, sino porque usted tiene una relación, porque usted obedece lo que dice la Escritura. Por eso hay una identidad. La sociedad te dice que hay otras identidades, bien sea para mujeres, para hombres, para niños. La sociedad lo dice, la gente lo dirá, pero la Escritura lo que dice es que usted como hijo de Dios tiene una identidad. Porque de lo contrario no estás en el camino de la vida. Y al no estar en el camino de la vida es estar caminando del otro lado del camino de la vida. No permitas que los sentimientos de culpa te sigan golpeando. Si te has arrepentido, has hecho tesubá de tu pecado y lo confesaste, no permita que los pensamientos o que otras personas te digan, no, tú no, nada, cancele eso. Porque si usted hizo arrepentimiento, teshuva, no lo permitas. Ahora escucha, y aquí oramos y concluimos. Mañana estaremos en la porción que sigue, que es del capítulo 27, versículo 1 al 10. Escuche esto. Lo que dice la Escritura. Eres amado. Amado por un Dios creador del cielo y la tierra, que ha dado a Yeshua para mostrar el camino de la vida y la salvación. Has sido perdonado si has hecho teshuva, y si no lo has hecho, pronto hágalo, de todo pecado que no haya confesado. O confesado los pecados que le dijo a otra persona que no le conoce usted y le dijo, repite conmigo. Confiese usted sus pecados, porque usted es el único que lo conoce, no el pastor, no yo, ni ninguno. Ahí vemos como doctrinas de hombre, ¿no? Cómo funcionan, muy sutiles y muy espirituales, y no lo son. Eres amado, eres amada, has sido perdonado, has sido perdonada. El Eterno te ha elevado en el Mesías. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y también, como dice Gálatas, si soy de Cristo, linaje de Abraham soy. Y en Abraham hay herencia para los hijos. Ha sido escogido dentro de todas las naciones de la tierra. Era una pequeña, un grupito pequeño, infímero. Y Dios le plació y los escogió a ti. Tienes una herencia, tienes un futuro, eres un hijo amado, eres un rey y un sacerdote porque la Escritura lo dice. Eres parte de un pueblo santo que está en todas partes del mundo, regado. Eres parte de ese pueblo, un solo pueblo, un solo camino, una sola verdad. Eres parte de Israel celestial. Así que no te quedes allí pensando, tirado en el camino, sintiendo lástima de ti mismo. Levántate. Levántate y dísetelo a ti mismo, usando bien el Proverbio 23:7. Dilo a sí mismo. Yo soy lo que dice la Escritura que soy. No lo que mi pensamiento y hasta la religión dice que no. Levántate y compórtate según
lo que nuestro Padre Celestial a través de Yeshua dice lo que tú eres. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres un representante plenipotenciario del reino de los cielos en la tierra. Tienes la autoridad para discernir y batallar esas batallas espirituales y vencer, porque las armas de nuestra milicia como hijos de Dios no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortaleza. Pide y se os dará, llama y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y aquel que llama se le escucha. Eso es lo que tú eres. No aceptes nada menos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua Mashiach, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, ayúdanos a todos a salir del sueño, del letargo, de tantos años, los últimos años, 40 años aproximadamente, Padre. 40 años, no es casualidad, 40 años en el desierto. Padre, es tiempo de despertar a tu pueblo. Es como lo que ocurre con el profeta Ezequiel, el valle de los huesos secos. Padre, ayúdanos a todos a hacer lo que tu palabra dice que somos. Tenemos una identidad, Padre, que brille tu identidad en nosotros, pero nosotros la tenemos que aceptar y caminar y actuar tal lo que somos, hijos de Dios. Somos representantes vivos aquí en la tierra de Yeshua, del Cristo de la gloria, quien dijo que todo lo que te pidiéramos a ti, Padre, en tu nombre lo haría. Y por eso, Padre, te rogamos y te damos toda rabá, toda la gloria, toda la gracia, porque tú te la mereces, porque no la merecíamos y te plació dárnosla. Te plació darnos una identidad como hijos de Dios, como hijos tuyos, a través de Mesías, a través de Yeshua. Gracias, Padre, por los méritos de Yeshua Mesías. Y todos decimos amén. Muy bien, nos vemos mañana con la porción número 4 y para que la vayan leyendo, y será el capítulo 27 del verso 1 al 10. Bendiciones. Y recuerde esto, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bendiciones.